Hola matemáticos. Hablemos sobre la resolución de la ecuación cuadrática por factorización. La ecuación cuadrática de forma completa se descompone en dos factores. Por ejemplo, x al cuadrado más bx más c equivale a dos binomios de la forma x más a por x más b. Y el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c equivale a dos binomios de la forma mx más a por nx más b. En este punto, debes ser experto factorizando polinomios. Veamos unos ejemplos. Ejercicio número 1. Tenemos el trinomio x al cuadrado más 7x más 10. Entonces aquí las ecuaciones cuadráticas que tengan los tres términos, término A, término B y término C, se factorizan de acuerdo al caso de la factorización de trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c, o simplemente trinomios de segundo grado. Entonces, para resolver esto se hace el siguiente procedimiento. Lo primero que hacemos es escribir dos pares de paréntesis, ¿ok? Una vez que escribimos los dos pares de paréntesis, vamos a tomar la raíz cuadrada de la variable de segundo grado y la vamos a escribir en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Luego de esto, vamos a tomar el signo del término b, ¿ok? El término b es aquel que tiene coeficiente y variable de primer grado. Y lo colocamos en el primer par de paréntesis. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a multiplicar este signo por el signo del término c, ¿ok? Y ese resultado de la multiplicación de esos dos signos lo coloco en el segundo par de paréntesis. Entonces, más por más me da más. Ok, en este punto es importante lo siguiente, ¿no? Si aquí hubiera sido negativo, entonces hubiera sido más por menos, evidentemente menos, ¿de acuerdo? Y si hubiera sido acá negativo, el primer signo, evidentemente menos por más, me quedaría menos, ¿de acuerdo? Pero en este ejemplo nos da todo positivo. Ahora bien, para encontrar los términos restantes de cada binomio, se establece la siguiente condición. Primero, que esos dos números m por n me den el término c, que en este caso vale 10. Y segundo, que esos mismos números m más n me den 7, es decir, el término medio. ¿Ok? En este caso, ¿por qué hablo de suma? Porque los dos signos que tenemos en los binomios son positivos. ¿De acuerdo? Si fuera el primero negativo y el segundo negativo, también habláramos de suma porque son signos iguales. ¿Ok? Si fueran signos opuestos, entonces diríamos resta. Ahora bien, analicemos lo siguiente. ¿Cuáles serían esos dos números que multiplicados entre sí me den 10 y que evidentemente si son los mismos al sumarse me den 7? Entonces si descomponemos en factores primos el 10, esos números serían el 5 y evidentemente el 2. ¿Cómo puedo comprobar eso? Bueno, 5 por 2, 10 y la sumatoria de 5 y 2 me da 7. Entonces de esa manera yo ya habré factorizado el trinomio. Luego, ¿qué hago? Voy a igualar las ecuaciones parciales, ¿ok? Entonces, copiamos los binomios x más 5 multiplicado por x más 2 igual a 0, y cada uno de estos binomios se va a transformar en una ecuación parcial. El primero sería x más 5 igual a 0 y el segundo sería x más 2 igual a 0. Ahora vamos a despejar esas variables aplicando los criterios de las ecuaciones de primer grado. Entonces la primera sería x sub 1, donde x positivo al despejar pasa a negativo, y la otra variable x sub 2 al despejar este más 2 pasaría a ser negativo, es decir, menos 2. De esa manera yo ya habré encontrado las dos raíces. Es decir, que la solución o el conjunto solución para este primer caso sería menos 5, menos 2, respectivamente. ¿Ok? Veamos otro caso. Ahora, en este ejercicio tenemos el siguiente trinomio. Tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c menos 15. ¿En qué se diferencia del primer ejemplo? Que ahora la variable cuadrática tiene un coeficiente. ¿De acuerdo?
Acá vamos a simplificar el proceso de factorización. Para eso, en este punto, como mencioné hace un momento, es indispensable que conozcas los diferentes casos de factorización. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a transformar este trinomio en un nuevo trinomio. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar el coeficiente del término A por el término C, es decir, 2 por 15. ¿De acuerdo? Y luego escribo normalmente todo el trinomio. Entonces me queda lo siguiente. 2x al cuadrado más 7x menos 30 igual a 0. De esa manera yo ya podré factorizar el trinomio. Al igual que en el caso anterior, escribo dos pares de paréntesis. Este número 2 lo voy a copiar idéntico, pero la variable le voy a calcular su raíz, es decir, que me quedará 2x. Lo mismo hago en el segundo binomio, 2x. Luego bajamos el signo del término b, que en este caso sería positivo, y luego este signo lo multiplicamos por el último, es decir, más por menos, menos. Como son opuestos, en este caso vamos a hablar de resta. Entonces yo digo, ¿no? 2 términos m por n que me den 30, ¿ok? Y que esos mismos números al restarse me den 7. Entonces dentro de los factores primos de 30 o por la descomposición de los factores primos de 30, calculando la mitad, la tercera, la quinta, podemos concluir los siguientes números. En este caso sería el 10 multiplicado por el 3. Y eso es cierto, 10 por 3 me da 30 y 10 menos 3 me va a dar 7. Entonces de esa manera yo ya habré factorizado. Una vez que he factorizado, procedo a igualar las ecuaciones parciales para encontrar las soluciones de estas ecuaciones cuadráticas. Entonces copio los binomios. Una vez factorizados, procedemos a igualar de manera individual cada ecuación. 2x más 10 igual a 0 y 2x menos 3 igual a 0. Luego lo que hago es despejar la variable x. En el primer caso me quedará 2x igual a menos 10. El 10 pasa a restar. Y 2x igual a más 3, donde menos 3 pasa a restar. Finalmente, podemos nosotros despejar cada una de estas variables. En el caso de x sub 1, será igual a menos 10 dividido para 2. O sea, el 2 que estaba multiplicando pasó a dividir. Lo mismo en la x sub 2, al quedar despejada la variable, el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir al 3. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. La solución será, o el conjunto solución será menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque 10 dividido para 2 me queda menos 5. Y 3 medios, evidentemente, como es positivo, es una fracción impropia, no se puede simplificar. Y de esa manera yo ya encontré las raíces de la ecuación cuadrática 2x al cuadrado más 7x menos 15. ¿Ok? Veamos un último ejemplo. Tenemos el ejercicio número 3 y tenemos ahora esta ecuación. Menos 5x al cuadrado más 3x más 2. La particularidad de este ejemplo es que el término a es negativo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es a multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que la variable cuadrática tenga un valor positivo y poder trabajar el ejercicio normalmente. ¿Ok? Entonces se multiplica todo el trinomio por menos 1, es decir, toda la ecuación, y la otra igualdad, en este caso el 0, también se multiplicará por menos 1 para que la ecuación no se altere. Luego al multiplicar me quedará menos 1 por menos 5, 5x al cuadrado, menos 1 por más 3 me quedará menos 3x, y menos 1 por más 2 me va a dar menos 2. Y evidentemente menos 1 por 0 me quedará 0. De esa manera la ecuación no se alteró. A partir de aquí se repite el procedimiento. Tomamos la multiplicación de los extremos, es decir, 5 por 2 me va a dar 10, y el nuevo trinomio será 5x al cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Entonces se repitió el procedimiento. Hemos transformado el trinomio para poderlo factorizar. Una vez que hemos determinado aquello, abrimos dos pares de paréntesis, tomamos el término a, se repite el término a, pero a la variable cuadrática le calculamos su raíz, es decir, 5x y 5x. Luego el signo del término b, en este caso será menos, y luego la multiplicación del signo del término b por el signo del término c. Entonces tenemos menos por menos, entonces eso nos va a dar más. ¿De acuerdo?
Ahora, como son opuestos, nuevamente vamos a hablar de resta. En este caso, dos números que multiplicados me den 10 y que a su vez, si se restan, me den 3. Entonces, si descomponemos el 10, estos números serán 5, evidentemente, multiplicado por 2. Entonces, 5 por 2 es 10, ¿verdad? Y 5 menos 2 me va a dar 3. Entonces, de esa manera hemos comprobado la factorización. Una vez que se ha factorizado la ecuación, procedemos a igualar las ecuaciones parciales y al igual que en el caso anterior, nos quedará el binomio igualado a 0, el par de binomios. Tomamos cada uno de ellos, lo igualamos a 0, 5x menos 5 igual a 0 y la otra ecuación 5x más 2 igual a 0. Despejando cada una de estas variables, menos 5 pasa a ser positivo y más 2 pasa a ser negativo para cada una de estas ecuaciones. Luego, en la x sub 1, la primera solución será 5 sobre 5 y en la segunda solución será menos 2 sobre 5, donde el coeficiente de la variable pasa a dividir. Finalmente la solución será igual a menos 2 quintos, 1. ¿Por qué en este orden? Porque el número negativo en el orden de la recta numérica va en la parte izquierda. Y 5 sobre 5 es 1, entonces la segunda solución sería x sub 1 igual a 1 y por esa razón en el conjunto solución me queda menos 2 quintos, 1. Y de esa manera hemos visto cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado. Algo importante, estas ecuaciones son ecuaciones completas, es decir, que tienen los tres términos, el término A, el término B y el término C. Más adelante vamos a ver otros casos donde las ecuaciones tendrán solo dos términos, o bien el término A y el término B, o bien el término A y el término C. Es tu turno de practicar. Determina las soluciones para las siguientes ecuaciones aplicando factorización del trinomio. Estos serían tus ejercicios. Practica y practica hasta que logres ser un excelente matemático. ¡Chao, matemáticos!